Bueno, estamos en la segunda ola, está clarísimo. Eso está más en la que claro. segunda ola, Está en más que eso claro. no hay, No. creo que todos nos ponemos de acuerdo, Sí. que tenemos que cuidarnos. Qué rápido que pasa todo, ¿no? ¿Te acordás cuando decían, bueno, es inminente, va a llegar, Sí. ya estamos, no estamos? Teníamos como dudas, ¿viste? No Sí, sabíamos sí, nunca, sí, pero sí. ahora se nota. Y sí, más allá de las confirmaciones, los números son elocuentes. Bueno, en eso te decía, nos ponemos de acuerdo todos, pero en política está cada vez más complicada. Bueno, en política, ¿qué ola sería esta? No sé, ya perdí Sería la cuenta. tsunami, ola, viste que ¿Qué dijo, sé yo? dijo Ya Kicillof, está, esto la no catástrofe. no es una segunda ola, es un tsunami. Bueno, en política estamos atravesando. Ay, Y bueno, sí. no lo vamos a comparar con ningún fenómeno Climatológico. No, porque lo hizo un expresidente y no le fue muy bien. Tenés razón, no recordemos eso, es verdad. Sí, que tormenta. Sí, sí me acuerdo, que te acordás que utilizó esa palabra. Para ir calificando el momento que estábamos atravesando. La cuestión es que la grieta está más vigente que Está nunca, presente, está sí. presente, aparecen los opositores, los oficialistas y siempre con algún palo hacia el Y otro. año electoral también. Y año electoral, que no nos tenemos que olvidar de No. eso. Bueno, vamos a conversar sobre este tema con Gustavo Córdoba, que es especialista en comunicación política, consultor de Suban Córdoba Consultora. Le damos la bienvenida a Gustavo y a Jeremías Biglia, comunicador social y analista político también. Hola Gustavo, ¿cómo andas, Jere? Buenos días. Buen día, un gusto andas? como siempre. Jere, ¿cómo te va? Bueno, Muy bien, Un placer. es un placer. Bueno, año electoral, segunda ola, la política que también comienza a ser tema de debate y bueno, lo han lanzado, ¿no? Se ha visto un cambio, ha sido notorio el cambio del gobierno en cuanto al discurso, posicionamiento, al menos de lo discursivo, con respecto a endurecerse mucho más de aquel Alberto Fernández mediador, Gustavo. Bueno, pero en principio hay que decir que segunda, tercera ola, esto es una enorme oportunidad que tienen las dirigencias de ocupar la centralidad con discursos de cuidados, con el distanciamiento, con todas las políticas de riesgo y de cumplimiento de la observación de qué tenemos que hacer para no contagiarnos, ¿no? Cuando parecía en eso marca un antes y un después. Sí, discúlpame, aquellas imágenes y fotos que sorprendían, ¿no? En aquel primer momento, hace un año. Hay margen también para algo parecido, porque evidentemente lo electoral se están poniendo de acuerdo en que lo van a postergar por un tiempo, un mes y chirola, pero lo importante creo yo que hay un espíritu interesante porque tenemos mucha más información después de un año de pandemia, tenemos mucha más información del virus, del comportamiento, de la reacción en la gente y me parece que ese es un capital que hay que utilizarlo en este contexto, ¿no? Y sí creo además que la política debiera poner en un segundo plano todas las cuestiones que tienen que ver con las cosas electorales. Yo escuché, por ejemplo, a un ex ministro del gobierno de Macri, un ministro de Turismo, cordobés, hablar no de la pandemia, ni de los contagios, ni de los problemas de la gente, ni de los problemas económicos suscitados por la pandemia. Hablaba exclusivamente de que a él le interesaba ser candidato a gobernador de la provincia de Córdoba. Claro, en este contexto. A ver, un poquito de pudor, esas cosas son importantes para ellos, pero para la enorme mayoría de la gente, la cosa pasa por otro lado. Entonces, ojalá la política entienda este momento para ir por ese lado, ¿no? Es decir, yo no digo que no piensen en sus apetencias personales, pero que por lo menos las disimulen, al menos mientras tengamos este contexto tan crítico, ¿no? Sí, sería, sentido común, creo que uno lo piensa, pero viste que ellos el poder enceguece. Sí, nunca se detiene, pero bueno, pareciera. Jere, dale. Sí, no, la verdad que yo en ese aspecto coincido plenamente con lo que está describiendo Gustavo. Sí. De cierta manera lo que uno percibe que tanto para el oficialismo como para la oposición, la estrategia del endurecimiento del discurso fue lo que le terminó también solucionando los problemas de las propias inestabilidades que tenían las coaliciones, tanto en el gobierno como en la oposición. En ese sentido, yo creo que hay que hacer una gran diferencia también en lo que es el accionar de aquellas personas que tienen responsabilidad de gestión como quienes no la tienen. No es lo mismo la actitud que, pues, si bien sabemos que la relación entre el presidente y el jefe de la ciudad de Buenos Aires no es la misma después de lo que ocurrió con la discusión de la coparticipación, no es la misma la actitud que tiene una persona como la figura de Rodríguez Larreta en comparación a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Bueno, con respecto a eso, Jere, sí. discúlpame, pero que tiene que ver, lo comentábamos también aquí en Telediario Federal, cómo es en ese sentido las dos posiciones que han tenido que optar los gobernadores. Confirmar, por ejemplo, el comunicado de Juntos por el Cambio antes de estas nuevas restricciones, oponiéndose a algunas medidas o a las medidas sin conocerlas, y ellos como gobernadores tomando restricciones en sus territorios.
Es decir, esa situación ha quedado allí. Sí, incluso hasta Gerardo Morelli haciendo pública su discrepancia en ese punto también con ese propio documento. Bueno. Lo que sí pareciera ser que el clima que se genera en torno al cual se lleva el debate público a partir del comunicado y aún así también de la propia respuesta que recibió ese comunicado por el Frente de Todos, no termina siendo lo óptimo para entrar en la situación en la que estamos en términos sanitarios y sobre todo también teniendo presente la situación económica y la tensión social que existe en la actualidad. Como bien Gustavo decía, la política debería utilizar esta posibilidad de este contexto para entablar la discusión y la opinión pública desde otro lugar. Sí. Ahora, ¿se puede, Gustavo, cuando indudablemente los números, y no solamente los números, los especialistas, los epidemiólogos de todo el país decían hay que tomar medidas, hay que restringir la circulación, y no se toman porque se está mirando una encuesta, porque se está mirando el consenso social? Ya sé que es difícil, porque si no te responde la ciudadanía y no tenés ese consenso es muy complicado, pero ¿se puede cuando todo el tiempo se piensa en política también? Sí, a ver, yo creo que hay una enorme oportunidad. Ahora, sí hay que señalar responsabilidades. Jeremías recién distinguía lo que están en el llano, en la oposición, de los que tienen función de gobierno, sean gobernadores o intendentes. Y ahí hay una gran clave para entender lo que nos pasa. Gran parte de la oposición en la Argentina es bolsonarista, ¿no? Sí. Tiene la misma actitud que el presidente brasileño. Acusaban al gobierno argentino de que estaba envenenando a la población, le instaban a la población a no vacunarse, generaron marchas en todo el país pidiéndole a la gente que no se vacune. Eran anti-cuarentena, ¿te acordás en un comienzo? Anti-cuarentena, anti-vacuna, anti-todo. En realidad, como no saben qué hacer, digamos, tiran toda la grieta y la grieta les resuelve de alguna manera esa ignorancia o esa improvisación política que tienen. Ahora, es el turno de los moderados. La Argentina necesita, requiere una identidad política moderada cada vez más potente. Lo que está pasando en la oposición es una clara señal de ello. No importa quién haya ganado la interna del radicalismo. Lo que importa es que el radicalismo hoy tiene un nivel de movilización política partidaria muy superior a lo de los socios del PRO, y ni hablar de la cantidad de cargos que tiene el radicalismo comparando con el PRO. Entonces, estamos viendo que al menos en la oposición se está dando una especie, digamos, de reformulación de los pesos que tiene cada uno dentro de ese eje opositor, ¿no? ¿A ellos le llamás cuando vos decís que hacen falta moderados en la política? En parte sí, porque también dentro del PRO, a ver, no es lo mismo Patricia Bullrich. A ver, yo no comparto prácticamente nada con Patricia Bullrich. Y la distingo perfectamente bien de María Eugenia Vidal, por ejemplo, o de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que tienen posturas hasta que parecieran de distintos partidos políticos. Sí, bueno, me iba a meter mucho más en la interna. Decía, y los referentes y los votos los tiene el PRO, ¿no? Los votos no son de nadie, déjame que te diga una cosa, porque eso es una pretensión que tiene la política. La gente asigna premios y castigos en función del desempeño, en función del contexto. Pero cuando a algunos radicales se les pregunta, ¿y pero por qué se sostienen acá? Y porque los votos están ahí. Mirá, yo creo que lo que está pasando en el radicalismo es muy interesante, al mismo tiempo que han generado una movilización muy intensa en los principales distritos del país. Hay una renovación generacional muy impactante también. Maximiliano Abad es presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Buenos Aires y tiene 42 años. ¿No? Es un dato. En Córdoba también, más allá de que ha habido un gran enfrentamiento, han emergido figuras jóvenes, por ejemplo, entre otros, el intendente de Río Tercero, ¿no? Ferrer. Marco Ferrer. Me parece, claro, Marco Ferrer, que además tampoco tiene 40 años, es decir, hay una relevancia de figuras jóvenes, de cuadros jóvenes, que eso va a tener un impacto también en el desempeño de la fuerza opositora a nivel país. Y han demostrado, ¿no?, un poder de movilización, como bien decías, Gustavo, muy interesante, y con opiniones también, más allá de los enfrentamientos, pero que son valederos y que seguramente van a hacer crecer a la oposición en distintas posturas. Jeremías, ahí decía Gustavo el tema de los moderados. Así se presentó Alberto, y sin embargo, tal vez, si coincido con vos, para resolver mucho más interna que externo, tuvo que endurecer un poco el discurso, ¿no? Sin duda, creo que ha sido la herramienta y la estrategia que han encontrado tanto el oficialismo y la oposición para poder
solucionar el problema de su estabilidad política. Pero bueno, los estudios de opinión pública han sido muy claros, la sociedad demanda ese tipo de liderazgos y sobre todo también son las construcciones políticas que posibilitan una salida a las situaciones como las que estamos transitando, la salida a las crisis, donde los parámetros para el consenso son sumamente necesarios y por supuesto el consenso es una construcción que se debe dar de manera cotidiana y sobre todo pensando en que la clase política debe predicar desde el ejemplo, sobre todo para recuperar la confianza que la sociedad muchas veces ha perdido, sobre todo en esta situación tan complicada. La política debe recuperar esa confianza y creo que el diálogo es el camino. El gran desafío político termina siendo para los moderados cuál es la estrategia que se van a dar para presentarse también como los líderes de su propia fuerza, ¿no? Ahí Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, por citar un caso, tiene un desafío, digamos, en cómo no quedar una persona tan vulnerable a las presiones del gobierno nacional o incluso a la actitud que muchas veces el gobierno nacional ha tomado con el propio Larreta al quererlo subir al ring, y también en cómo hace en relación a las presiones que le hacen los sectores más duros de su propia fuerza política del PRO. Con lo cual, ese va a ser el gran desafío que va a tener, sobre todo una persona que está en gestión en un año electoral y donde sabemos que los recursos son escasos y por ahí el gobierno lo ha intentado poner en esa posición de confrontación y que en cierta manera lo ha mostrado también debilitado en relación a sus compañeros del PRO. Y en un contexto que nunca se imaginó, ni él ni nadie. No, nadie. En términos reales nunca nadie lo imaginó. Recordemos que Alberto Fernández fue elegido para reactivar la economía y lamentablemente le toca... Y se le vino una pandemia. Una pandemia mundial que hiciste tanto la oferta como la demanda. Claro. La verdad, el escenario... que nadie imaginaba, sin lugar a dudas. Y fue mucho más complejo y va a ser más largo de lo que él y todos nos imaginamos, así que cada vez más difícil. Todavía tenemos. Gustavo, aprovechando los últimos minutitos, ¿han medido las medidas? Valga la redundancia. Está bien. Varias. El gobierno sigue en una zona crítica, déjame decirte que es muy poco lo que ha podido recuperarse respecto de los meses anteriores. Es decir, que depende el tema, depende el ángulo, el gobierno ha seguido perdiendo popularidad y adhesión y credibilidad. Ahora, el contexto es sumamente complejo, es muy dinámico. Fíjate que podemos decir que el gobierno está mal, pero la oposición está peor que el gobierno, de alguna manera, ¿no? Entonces, como que se da un fenómeno donde todos pierden y lo que se requiere en este punto, creo, es un mensaje mucho más empático, que concilien intereses políticos antes de hacer declaraciones. No necesitamos más grieta o más pelea. Este es un momento en el cual, si realmente queremos defender la libertad, la economía, la salud de la gente, necesitamos que la dirigencia se ponga de acuerdo, tenga un plan y lo expliciten a la población. Digo, el tiempo electoral, cuando sea, la gente va a decidir y va a asignar premio y castigo. Lo que necesitamos es una conducta ejemplar de la dirigencia, de las dirigencias, digo yo siempre, porque esto viene muy fuerte, viene muy en serio. No hay por qué pensar que no nos va a pegar a nosotros cuando le ha pegado tan fuerte a Paraguay, a Chile, a Uruguay y sobre todo a Brasil. Digo, el único país que está en el medio de todos estos países que todavía no ha tenido la gravedad que hay en el resto de los países hermanos de Latinoamérica es la Argentina. Y es que hay que pensar que en los próximos días, si nosotros seguimos con este nivel de contagio, vamos a transformarnos lentamente en Brasil. Gustavo y Jeremías, muchísimas gracias. Buena semana. Hasta luego, igualmente.